Póngase sobre sus pies y vamos a ir al Salmo 27. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos aquellos que nos ven a través de las cámaras en esta mañana. El Señor toma en cuenta su sintonía y algo el Señor le va a hablar. No se vaya de ahí. Gloria a Dios. En el Salmo 27, capítulo 27, versículo 10, vamos a leer la palabra del Señor, un solo versículo. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. Ponga su Biblia y oremos, queridos hermanos. Bendito Señor Jehová, que estás en el cielo y en todo lugar, que estás ahora aquí con nosotros para bendecirnos y hablarnos. Oh, gracias, bendito Dios. Gracias porque hoy nos concedes aprender de tu palabra, Señor. Y Dios mío, abrimos tu corazón para que tú nos llenes de tu presencia. Háblanos, Señor, ahora, Dios mío, a través de esta palabra. Usa mis labios, Señor. Llena tu pueblo, Dios mío, el conocimiento de tu palabra y la edificación, bendito Dios, que viene de lo alto, dulce Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, querido hermano. Aleluya. Bendito el Señor. Hay tiempo bastante todavía. Gloria a Dios. Como dijo el hermano, el tiempo es del Señor, ¿verdad? Así es de que vamos a aprovecharlo al máximo. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Quiero predicar en esta mañana, hermanos, bajo el tema, el inmenso amor de Dios y la confusión del hombre. ¿Verdad? Este tema el Señor me lo dio el día miércoles, que el hermano Héctor me dijo ahí en la puerta que trajera la predicación del segundo culto de este ayuno. Y de rodillas ahí yo le pedí al Señor que me diera una palabra, ¿verdad? Y el Señor puso este versículo en mi mente inmediatamente, ¿verdad? Y luego pues yo me fui a mi casa y empecé a preparar un tema de otra porción bíblica, no de esa. Y preparé un mensaje, pero las últimas horas el Señor vuelve a hablar a mi conciencia y me dice, tienes que predicar de ese versículo, ¿verdad? Así es de que muchas veces uno quiere predicar lo que a uno le gusta, pero lo que el Señor quiere hablar muchas veces uno lo quiere evadir, pero el Señor no sé quién le quiere hablar, ¿verdad? Ahora, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Sabemos, hermanos, que el amor de Dios es inmenso y no tiene comparación. Es tan grande, queridos hermanos, que no se puede medir, ¿verdad? Aún nosotros, estando, hermanos, en delitos y pecados, Él ha tenido misericordia y nos ha levantado de ahí, ¿verdad? Quizás, hermanos, el medidor de amor humano es el amor de una madre, ¿verdad? El medidor más grande de medir el amor de los seres humanos es el amor de un padre o de una madre, ¿verdad? El amor de una madre se dice que no tiene comparación, ¿verdad? Aunque hay muchas madres que muchas veces tiran a sus hijos por la ventana por un placer, ¿verdad? Ahora los están abortando y están haciendo tanta cosa, pero que el Señor les va a pedir cuenta un día. Pero que toda aquella madre que ha convivido con su hijo que ya nació y de una o de alguna otra manera ha tenido experiencias, ha vivido ya con él, ¿verdad? Ese amor se ha ligado con esa persona y es un amor que no tiene comparación, ¿verdad? Es un amor genuino. Una madre puede ver a un hijo tal vez como el más bonito, aunque los demás no lo ven bonito, pero ella lo ve bonito, ¿verdad?
puede ser tal vez un rebelde, pero para ella siempre lo ama, ¿verdad? ¿Y qué otra persona va a hacer eso sino una madre, verdad? Entonces, pero el Señor, hermanos, pasa por sobre este medidor de amor, ¿verdad? Este versículo que aquí leímos nos enseña que el amor de Dios es por sobre ese amor todavía, ¿verdad? El Señor usa al salmista para decirnos que su amor es más inmenso todavía que ese amor, el amor de una madre, ¿verdad? Y dice, aunque tu padre y tu madre, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá. Entonces, hermanos, es gloriosa la esperanza, entonces, ¿verdad? Entonces tenemos de qué alegrarnos, hermanos. Porque todo aquel que tiene viva a su madre se siente bendecido. Porque siente que tiene una porción de amor grande a su lado. Yo me siento bendecido. Mi mamá está viva en El Salvador y ella cada vez que me llama me pregunta, hijo, ¿ya comiste? ¿Verdad? Eso es lo primero que ella me dice, hijo, no vayas a andar aguantando hambre. Hijo, tienes que alimentarte. Esas son sus palabras, ¿verdad? Y yo digo, wow, nadie me pregunta eso, ¿verdad? Sino ella. Entonces, pero el amor de Dios es más que ese todavía, hermanos. ¿No cree usted que estamos bendecidos? Estamos más que bendecidos. Porque el amor de Dios es más que eso, ¿verdad? Y qué lindo es el Señor, hermanos, que Él los ama de tan grande manera. Pero el mundo está confundido con respecto a ese amor tan grande. Y aunque San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, allí hay una demostración de amor tan grande, hermanos, que yo creo que no lo haría una madre, ¿verdad? Dar a su hijo por los perdidos, no lo haría. Pero el Señor sí lo hizo, ¿verdad? El Señor sí lo hizo. Pero el mundo, hermanos, está confundido con respecto a ese inmenso amor que Dios ha derramado sobre los pueblos, sobre las naciones, sobre el mundo entero, ¿verdad? Y se hacen aquella gran pregunta, el inconverso se hace aquella gran pregunta y dice, bueno, y si Dios es amor, entonces ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto desastre? ¿Verdad? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? La gente se hace esa gran pregunta, ¿verdad? Se hace esa pregunta. Manifestación de confusión, ¿verdad? Está confundido, no ha entendido el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿y qué tal si el Señor, hermanos, nos devolviera la pregunta y les preguntaría a cada uno que hace esa pregunta y le preguntaría, ¿y dónde está la genuina adoración, la que yo demando, verdad? ¿Dónde está la obediencia, verdad? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está el respeto a la palabra del Señor, verdad? ¿Dónde está la obediencia a la genuina adoración? ¿Verdad? El mundo no entiende esas cosas. Ni las quiere hacer, ni está interesado en hacerlas. Pero sí está interesado en reclamarle a Dios en cuanto está pasando una crisis. ¿Verdad? El mundo está interesado en que cuando llega la abundancia, cuando llega el cheque cargado y llega la vacación, ¿verdad? Agarrar su carro e irse a los mejores lugares, a divertirse, qué sé yo, a la disco, a cualquiera que sea el lugar, pero menos ir a darle gracias a Dios porque recibí una abundancia, ¿verdad? Si Dios nos preguntara dónde estabas cuando estaba la refri llena, ¿verdad? Donde había abundancia, había paz, había gozo, había
Si Dios nos hiciera esa pregunta, ¿dónde quedaríamos? ¿Verdad? Entonces, el mundo está interesado en divertirse, en adornar y alegrar esta carne, ¿verdad? Esta chuleta que se va a podrir ahí. Pero el mundo está más interesado en adornar esta carne, en alegrarla, ¿verdad? En alegrar esta carne, en satisfacerla, ¿verdad? Pero gloria a Dios a usted, hermano, que hoy dejó la pereza y se vino a buscar al Señor, porque usted entiende que Dios merece alabanza y alabanza genuina, amén. Sí, porque yo no puedo quedarme allá desde la cama, ¿verdad? Solo saco la cabeza y con el teléfono, porque ahora se puede hacer eso, y mirar el culto desde ahí. Y me quedo también en ayuno desde ahí, ¿verdad? No, hermanos, ¿cómo podemos ofrecer esa clase de sacrificio a Dios? Es que cuando a usted alguien lo ama y usted ve que ese alguien desprecia otra cosa que le rodea por usted, por ir a atenderlo a usted se alegra. Y el Señor es así, hermano. Si usted dejó allá el saco de ropa, dejó allá lo que tenga que tirar, dejó el trabajo, si le ofrecieron un part-time de ir hoy a este día por la mañana, que tal vez iba a ganar todo lo que le pagaron por el resto de la semana, ¿verdad? Y dice, ¿cómo yo me voy a perder por ir al ayuno y si me van a pagar casi todo lo que gano la semana? ¿Verdad? ¿Usted cree? Si usted tiró eso y se vino para el culto, ese es un sacrificio de alabanza que está presentando al Señor y el Señor se agrada. Amén. Pero el mundo no entiende esas cosas. El inconverso no entiende esas cosas. Pero si bien que le reclama a Dios cuando está pasando una crisis, cuando vienen las crisis, ¿verdad? Y hace poco, hermano, yo tuve la experiencia de dejar de venir al culto aquí el día domingo y agarré la familia y nos fuimos a meter por allá a una laguna, ¿verdad? El día domingo dije yo, ya se fue el verano y no saqué a la familia a ningún lugar, ¿verdad? Y ese era el último domingo que ese iban a cerrar y nos fuimos. Y por allá, hermanos, estando allá, solo fui a llevarme una experiencia que no era muy agradable. Pero como todos los que aman al Señor, las cosas les ayudan a bien, uno aprende, ¿verdad? Y sucede, hermanos, que agarramos una mesa por ahí y luego empezó a llegar un montón de gente a agarrar las otras mesas. Y las mesas vecinas que agarraron era un grupo de borrachos y borrachas, las que se apoderaron alrededor de nosotros y empezaron a poner música, hermanos, de esa música que malcriada, que dice cosas horribles, ¿verdad? Y entonces, y yo era la hora que era las 12 y dije yo, los hermanos están gozando allá y yo estoy aquí enojado. Gracias, hermano. Y yo estoy aquí enojado, perdóname, Señor, por esto, ¿verdad? El Señor le enseña a uno, hermanos. Y la verdad es que llevé una experiencia un poco fea, porque empezaron ahí a seguir tomando y a comportarse feo. Yo agarré todas mis cosas, las hieleras, y empecé a arrastrarlas lejos de ahí, ¿verdad? Me fui lejos, donde no había ni sombra, ni banco, ni nada, pero allá estaba feliz, ¿verdad? Allá estaba cuando vi que estaban bailando, estaban cantando con un micrófono, con pista, y era un ridículo horrible, hermanos. Entonces, ese es el ambiente que vive el mundo, ¿verdad? Y en eso está interesado en seguir haciendo. Porque fue el domingo, el próximo domingo, el otro se programa para seguir a ir allí. Pero el Hijo de Dios, el que verdaderamente ama a Dios, no está interesado en seguir a ir a presentarse a ese lugar, sino que le pide perdón al Señor. Perdóname, yo no vuelvo a hacer esto, ¿verdad? Porque sí, hermanos, el tiempo que es para Dios y no debemos robarlo y ocuparlo en otra cosa. No está malo que nos divirtamos, pero el tiempo que es para Dios, ¿verdad?
Para todo hay tiempo, ¿verdad? Pero llevé esa mala experiencia, hermanos, y el Señor me enseñó ahí. Yo dije, el tiempo que es para Dios no se debe tomar para otra cosa, ¿verdad? Para todo hay tiempo y hay que hacerlo, pero hay que programarse, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, el mundo está confundido, ¿verdad? En cuanto al amor de Dios, porque no se comporta. Y mediante no se comporta, no lo puede entender, ¿verdad? Hace poco estábamos predicando ahí en el parque, la célula, estábamos ahí, el grupo celular, y pude ver la actitud de una señora confundida, ¿verdad? El predicador estaba hablando de que en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay vida y que el único que puede perdonar pecados, y estaba con todo el hermano predicando, ¿verdad? Y iba una señora arrastrando una hielera por la orilla del pavimento, y nosotros estábamos un poco adentro, debajo de un árbol, pero yo vi que la señora se desvió con su hielera y se fue derechito para donde nosotros, y yo dije, vaya, gloria a Dios, esta señora la tocó la palabra, ¿verdad? Pero estando unos cuantos pies a distancia de nosotros, empezó a gritar feo esa señora, hermanos. Empezó a gritar feo, y ella dice, si verdaderamente Cristo existe, ¿dónde estaba cuando secuestraron a alguien de su familia? Ella mencionó el nombre, ¿verdad? El mundo reclama a Dios de esa manera. Y otros borrachitos que estaban alrededor por ahí le dijeron cosas como regañándola, no sé qué le dijeron, pero como nosotros no le pusimos atención a eso, ¿verdad? Pero el mundo le reclama a Dios de esa manera, ¿verdad? Entonces, pero lo que no se revisa es dónde está la obediencia, dónde está lo que Dios demanda de las personas, el ser humano, aquel que Dios creó en el jardín del Edén, ¿verdad? Para tener una comunión íntima, para bendecirlo y para que fuera un instrumento en sus manos, ¿verdad? ¿Dónde está esa comunión? ¿Dónde quedó? ¿Verdad? Entonces, pero no estamos exceptos los cristianos, queridos hermanos, también a sentir muchas veces, a sentir desánimo, a sentirse confundidos, ¿verdad? Porque muchas veces llegan situaciones a la vida del cristiano y muchas veces que siervos del Señor y pasan situaciones tremendas y le dicen al Señor, Señor, pero ¿qué está pasando conmigo? ¿Verdad? ¿Qué está pasando conmigo? Y muchas veces tienden como a sentirse un poco como confundidos. Quizás el Señor me ha desamparado, ¿verdad? Puede llegar a pensar una persona de esa manera. Quizás el Señor no me escucha, ¿verdad? No sé por qué el Señor no me escucha, ¿verdad? Puede llegar a sentirse, porque hombres de la Biblia, hermanos, que fueron ilustres, también se sintieron de esa manera, ¿verdad? Podemos ver en la palabra del Señor, en el libro de Job, cómo se expresa Job en el capítulo, gloria a Jesús, en el capítulo 30 y el versículo 19. Podemos ver cómo Job está confundido. Allí se está hablando un poco confundido Job, ¿verdad? Y yo digo, Dios permitió que grandes hombres de la Biblia pasaran esa situación para consolarnos a todos aquellos que quizás está pasando una situación y que estos hombres la atravesaron, pero que después pudieron hablar diferente, ¿verdad? Pudieron llegar y salir a la victoria mediante se mantuvieron firmes. Job allí está hablando, hermanos, un poco confundido. Mire lo que dice. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel. Mire lo que le dice.
te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él disolviste mi sustancia. Mire cómo está hablando Job ahí. Entonces, queridos hermanos, es probable, como les digo, que lleguen situaciones a la vida de un cristiano y que se pueda llegar a sentirse desanimado de esa clase de desánimo, ¿verdad? Y pueda quizás a sentirse un poco confundido, quizás Dios no me escucha. ¿Por qué será que Dios no me escucha, verdad? ¿Qué estará pasando, verdad? Pero como decía el hermano Mario, hay diferencia entre una prueba y una tentación, ¿verdad? Este hombre estaba siendo ahí probado, ¿verdad? Estaba entre una guerra entre Dios y el diablo. Y él era el que al mantenerse firme, ¿verdad? El Señor lo iba a exaltar al final porque iba a poner en grande el nombre de Dios, ¿verdad? Así como todo cristiano o toda cristiana cuando atraviesa una situación difícil, es un ilustre, hermanos, para otras personas que están viviendo esa situación y dicen, bueno, aquel hermano salió adelante, ¿verdad? Ese hermano atravesó una dificultad y salió adelante. Sí se puede, hay que luchar, ¿verdad? Porque podemos ver, hermanos, a Job hablando ya en el 42 y en el versículo 4. Podemos ver a un hombre que ya había llegado, ya había salido a la victoria. Y lo vemos hablando diferente allí. Mire lo que dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Un hombre que ya está sometido, dispuesto a aprender del Señor. Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire qué lindo. Ahí está hablando, ya ahí vemos que no hay un hombre confundido, sino que hay un hombre hablando en victoria ahí. Un hombre que logró vencer esa dificultad, logró mantenerse firme y el Señor le dio la victoria. Entonces, yo a cualquiera le digo, manténgase firme. Dios permitió que hombres ilustres de la Biblia sufrieran situaciones difíciles para enseñarlos que así se puede atravesar el desierto y que adelante hay victoria, ¿verdad? Podemos ver también, hermanos, al rey David. Podemos ver al rey David, queridos hermanos, hablando también como un poco enojado, reclamándole a Dios, ¿verdad? Un poco confundido. El rey David en el Salmo 80. En el Salmo 80 y capítulo 4 podemos ver a un David como reclamándole a Dios, ¿verdad? Y le dice, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Podemos ver allí un hombre, hermanos, que está como reclamándole a Dios. Está un poco confundido en ese momento, ¿verdad? Entonces, la palabra, hermano, nos enseña de estas situaciones que no es la primera que puede estar sucediendo en su vida, no es el único, ¿verdad? Alguien que pueda estar viviendo una dificultad en este momento, yo no sé de qué naturaleza, pero no es el único. El Señor, hermanos, permitió que personajes de esta naturaleza, de este calibre, pudieran también sufrir, ¿verdad?
y llegar a la victoria, porque vemos también a un David hablando ya en el Salmo 27, mire cómo se expresa, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi fortaleza. Búsquelo, mi hermano, qué salmo más lindo, cómo se está expresando ahí ya el salmista, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquel hombre que estaba reclamándole a Dios, aquel hombre que estaba un poco confundido, mire cómo habla aquí, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Gloria a Dios. Ahí hay un hombre hablando con una gran certeza, hermanos, con una gran convicción. Y así es que a Dios le agrada que hablemos y nos expresemos, hermanos, y que confiemos de su poderío. Porque para que alguien diga: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿Verdad? ¿De quién he de atemorizarme? Gloria a Dios, es porque hay alguien que sí verdaderamente le está creyendo al que puede ayudarlo, al Todopoderoso. Amén. Bendito su nombre. El único que puede darnos la victoria, hermano, es Él. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Apláudale que Él vive y está en este lugar. Gloria a Jesús. También podemos ver, queridos hermanos, que aún el Señor Jesucristo no fue la excepción. En cierto momento, hermanos, el Señor se sintió desamparado, ¿verdad? Y con su boca Él confesaba y decía: Dios mío, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? Él lo decía, hermanos, en ese momento, manifestando, hermanos, que Él era 100% humano. Como hombre, Él fue 100% humano y sentía, ¿verdad? Sentía como cada uno de nosotros. Sentía, hermanos, aflicción. Sentía, hermanos, aflicción. Sentía, hasta llegó a sentirse desamparado en cierto momento. Y déjeme decirle, queridos hermanos, que cuando uno está atravesando una dificultad, lo que más lo consuela es haber visto al maestro, ver ese cuadro, que el maestro sufrió más que esa dificultad que uno probablemente está atravesando. La dificultad que uno pueda estar atravesando muchas veces se queda como piedra en el zapato comparada con la dificultad que el Señor Jesucristo atravesó en el Calvario para llevar a cabo este sacrificio por amor a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces uno pues tira la toalla por situaciones, ¿verdad? Pero al comparar el Señor, ¿verdad?, se queda pachito a cualquiera que sea nuestra dificultad. Entonces podemos ver, queridos hermanos, que el Señor, Él dice en el capítulo 27, versículo 46 del libro de San Mateo, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, lo está confesando, hermanos, con toda sinceridad de su boca lo que Él está sintiendo en ese momento, ¿verdad? Él está confesando con su boca lo que Él está sintiendo en ese momento. ¿Cómo se está sintiendo? Se está sintiendo desamparado. ¿Y qué es una persona desamparada? Una persona que se siente sola, se siente que lo han abandonado, ¿verdad? Se siente que su oración no es escuchada, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo se estaba sintiendo así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos, el Señor permitió que el Señor Jesucristo, Jehová, nuestro Padre Celestial, atravesara esta situación? Porque a muchos iba a llegar el desánimo a la hora de la prueba, ¿verdad? Pero el Señor quiere enseñarlos que aún el maestro no se libró de esa situación, ¿verdad? Pero que al final había victoria, ¿verdad?
Podemos ver ya luego a un Cristo glorificado ascendiendo a las nubes. Y que la victoria, hermanos, estaba ahí. Gloria a Dios. Podemos ver ya luego, hermanos, a un Cristo allí en el libro de San Marcos. Gloria a Dios. En el libro de San Marcos, capítulo 16. Gloria a Dios. Capítulo 16, versículo 19. Podemos ver a un Cristo que asciende a los cielos, hermanos, y dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aleluya. Mire, luego de haberse sentido desamparado, ahora observe este cuadro en el que está el Señor Jesucristo. En una total victoria, hermanos. En una total victoria. ¿Y por qué el Señor permitió que sucediera esto así? Para enseñarnos a luchar. Para enseñarnos a luchar, queridos hermanos. Porque aprendía mucho del mensaje de ayer en la célula. Dice del fracaso al pináculo, ¿verdad? Entonces, muchas veces el enemigo quiere hacerlo sentir fracasado a usted y a mí, ¿verdad? Desanimado, ¿verdad? Entonces aprendía mucho de ese mensaje. Y es que, queridos hermanos, muchas veces llega el desánimo y el enemigo, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Es el ocasionante de esa situación. Pero mediante un siervo o una sierva se mantiene firme, hermanos. La victoria está, el amanecer está por llegar, ¿verdad? La noche es oscura, pero el amanecer está por llegar, ¿verdad? Y es ahí donde se disfruta, ¿verdad? Una victoria total, ¿verdad? Cuando se ha atravesado en medio del desierto y se llegó a la tierra prometida. ¿Cuántos estamos dispuestos a luchar, hermanos? Aleluya, bendito Dios. Ese es el pueblo del Señor. Un pueblo decidido a luchar, que no se amedrenta por nada, ¿verdad? Un pueblo que no se va a dejar confundir por las situaciones que están pasando en el momento, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Nos hacen aprender. Cada cosa que nosotros vivimos desagradable, hermanos, de allí aprendemos, de allí el Señor nos enseña y también podemos disfrutar con más agradecimiento lo que recibimos, ¿verdad? Porque cuando recibimos algo y no ha habido sufrimiento, lo que se recibe no se estima, no se cuida, ¿verdad? Pero cuando el Señor le quiere dar algo grande a un siervo o a una sierva, lo hace pasar por un desierto. ¿Por qué? Para que estime y cuide lo que va a recibir. Bendito el Señor. Entonces, que eso no sea para confusión, hermanos. Que una situación de dificultad no sea para confusión a nosotros, los que hemos creído en el Dios Todopoderoso, en el que venció al diablo allá en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y este ha sido mi mensaje. Póngase sobre sus pies, queridos hermanos. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este momento tan lindo que el Señor nos ha concedido, el de estar en su presencia aprendiendo de su palabra. Vamos a darle gracias al Señor y después vamos a hacer pasar al hermano Fidel para que él dé por cerrado este servicio. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos guardas y nos das las fuerzas para atravesar cualquiera que sea la dificultad, Señor. Tú eres maravilloso, el Dios que fortalece, el Dios que sustenta, el Dios que nunca ha desamparado a aquel que ha venido a tocar sus puertas. Bendita sea tu gracia, Señor, y tu amor inagotable, mi Rey.
En este día, Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu gracia inmerecida, Señor. Gracias, divino Maestro, porque tú eres bueno y estás aquí, Señor, en este día. Te adoramos, Señor, bendito sea tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar con nosotros al hermano Fidel, que él dé por concluido este servicio. ¿Quién vive, hermanos? Que no baje la alabanza, hermanos. Estamos en fiesta con Jesús. Qué bueno es Dios. Bendito el Rey. El inmenso amor de Dios y la confusión del hombre. El hombre se confunde porque ha vivido de espaldas a Dios. Oramos, hermano. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por esta bendición que nos estás dando, Señor. Tu palabra es preciosa. Gracias, Rey bendito, porque tú siempre nos hablas. Tú eres un Dios vivo, un Dios real. Señor, qué lindo es tu amor para con nosotros. Texto que leía mi hermano dice que tu padre y tu madre te dejaren con todo y eso, Jehová te recogerá. Él no se olvida. Isaías dice: se podrá olvidar la que dio a luz, pero yo no me olvidaré de ti. Él es nuestro creador. Él es el que nos da la vida. Y él dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Amén y amén. Puede sentarse, hermano.